David, me has traído el último juguete de Meta acá. Estoy impactado, ya lo quiero usar. Este es el Meta Quest 3. MetaQuest 3 recién lanzadito, literalmente ha salido el 10 de octubre me parece, así que básicamente lo último en VR Sí, ahorita en el para los mercado. que están escuchando, estoy agarrando ahorita el último headset de realidad virtual, que lo que tiene innovador esto, dime si me equivoco, es que es la primera versión para realidad mixta. Sí, de alguna manera podemos decir que incluso es el primer visor de realidad mixta accesible del mercado, ¿no? Y un poco ganándole en tiempo al Vision Pro que también se posiciona como un mismo tipo de visor de realidad mixta. Entonces, esto va a competir contra Apple. De alguna manera sí, de alguna manera sí, de otra manera no. A nivel de costo definitivamente es más accesible. A nivel de feature set, definitivamente compite, ¿no? Y el uso de realidad mixta es algo que es relativamente nuevo para el espacio de realidad virtual, el espacio inmersivo, pero ya se están viendo aplicaciones súper chéveres en el ecosistema, ¿no? Me voy a divertir muchísimo en esta conversación. Quería conversar contigo porque a mí me interesan mucho estos temas de creación de contenido, medios digitales y todos esos temas a la vanguardia. Y yo en mi tiempo libre siempre me gusta ver todas estas últimas innovaciones en relación a realidad virtual, realidad aumentada. Vemos cómo ahora Facebook está apostando todo prácticamente a esto. Vemos cómo, como mencioné, Apple también ha sacado ahora su headset de realidad virtual y aumentada. Y tú eres de las pocas personas, por no decir la única persona que conozco, que ha creado un negocio en base a estas nuevas tecnologías. Entonces, mucho que quiero aprender de ti. La has roto junto con tus socios Héctor y Alexis con Proximity. Pero quiero ir al inicio. ¿Cómo si te metiste a este tema de realidad virtual y apostaste, no, tu carrera, tu profesión, tu emprendimiento a este mundo? Sí, de hecho creo que difícil llegar a este mundo sin haber tenido primero un gusto, una pasión por los videojuegos, o sea, está súper relacionado. Creo que la ruta de esto empieza cuando, hace fácil 7 años, 2016, con Héctor, me acuerdo, compramos el primer visor que salía en esa época, por ahí era el HTC Vive y el primer Oculus Rift, ¿no? Como buenos viciosos, nos compramos el visor y dijimos, vamos a tu casa a probarlo. Habían unas cuantas aplicaciones y creo que fueron esos momentos donde empieza una nueva tecnología y es como que, wow, ¿no? O sea, todo lo que vino antes empiezas a pensar, ok, todo esto puede cambiar, puede ser de esta forma. La experiencia fue completamente inmersiva. ¿Ahí qué Probamos. jugabas? Habían como dos o tres experiencias súper chéveres que creo que al día de hoy son conocidas y son como parte del, le decimos como el origin story de muchas empresas en el mundo, mucha gente en este ecosistema. Uno se llama Richie's Plank Experience. Subías a un edificio, muy sencillo, caminabas y había una plancha de madera que básicamente daba al abismo. Y tenías que dar como el salto de fe y saltar al abismo, básicamente, ¿no? Entonces, ese es el primer golpe de que esto es algo alucinante porque lo que sucede es caminas y sientes el vértigo, sientes la adrenalina de estar realmente al borde de un precipicio. Para mucha gente que tiene vértigo tal cual, no quiere saltar. Lo veíamos en amigos, en familiares que le hacíamos de demo y nadie quería saltar. Entonces era como que, wow, o sea, sí hemos pasado una barrera de algo donde tu cerebro está engañado, ¿no? Se cree lo que está viendo y pues obviamente eso comienza a sembrar la semilla de qué es lo que se puede hacer. En ese momento lo primero que pensamos, digamos, lo que más estaba a la mano era esta idea de poder llevar este tipo de experiencias a las personas, ¿no? Realidad virtual, sobre todo en ese momento, pues era súper caro, no era muy accesible, requerías una PC gamer que costaba por esas épocas tranquilamente $3,000, un visor con todos sus sensores, todo el setup, tal vez unos 1.500 más, y luego un espacio dedicado. Entre los primeros que pensamos es, oye, todo el mundo la está pasando muy bien con esto, ¿por qué no montamos un sitio, un lugar donde las personas puedan experimentar este tipo de juegos? Casi como trayendo de vuelta el concepto de las cabinas de computadoras que teníamos hace muchos años, ¿no? ¿En ese momento cuántos años tenías? Si no me equivoco, eran 24 años, creo, puede ser. O 25, sí. Y esto fue VirtualX. VirtualX, así es. El primer emprendimiento que sacamos en este espacio de entretenimiento se llamaba VirtualX. Montamos un primer local en el Mall del Sur, en el Centro Comercial de Asia, de Boulevard de Asia, y bueno, pusimos unos cuantos locales más.
Pero creo que fue como una primera etapa en realidad, ¿no? Vimos que rápidamente la gente iba a tener estos juegos en realidad virtual, la pasaba muy bien. Tuvimos historias muy graciosas de personas que hacían este juego del salto y se daban el salto y se daban contra literalmente la mampara del sitio, ¿no? Porque estaban tan metidos que sentían que estaban inmersos en este mundo. Pero en ese espacio mucha gente se acercó a decirnos, oye, ¿por qué no usamos esto para medicina? ¿Por qué no lo usamos para visualizar mi nuevo proyecto, no sé, mi edificio, mi casa, para tratamiento de fobias? O sea, salieron muchas ideas. Entonces sembró como esta idea de que podíamos tener, más allá de los juegos, una aplicación para temas, digamos, empresariales, ¿no? Para diferentes verticales, para diferentes rubros. Y creo que también lo que nos sembró es esta idea de que tal vez esto es el futuro del rubro para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque al igual que las cabinas, haciendo la analogía, pues una vez que baja de precio, una vez que se vuelve el form factor más pequeño, que es más accesible, ya nadie tiene necesidad de ir a una cabina para jugar o para cualquier aplicación, ¿no? Se lo compra y lo tiene en casa. Y eso fue hace 7 años. Y hoy por hoy ya el form factor, lo podemos ver en el visor, ¿no? Cuesta 1/10 del precio. Si comparas el set completo al visor hoy en día, es mucho más pequeño, portátil. Entonces, nosotros sabíamos que ese día iba a llegar y con eso en mente dijimos rápidamente, pues, bacán, hagamos este emprendimiento, pero pivoteemos lo antes que podamos al mundo empresarial, al mundo de las aplicaciones en diferentes verticales, ¿no? ¿Cuál fue el momento cuando decidieron, ok, está cool esto de jugar videojuegos en sus casas, a decir, queremos hacer un negocio de esto y empezar este arcade, este lugar donde ustedes ponen todo el equipo, todas las pantallas, etcétera, etcétera, y en esencia dan un servicio de entretenimiento? Tal cual. Porque la primera vez que yo usé realidad virtual fue en un VirtualX. Ah, sí. Creo que esa historia la tienen muchas personas con las que hemos conversado. Es, oye, sí, tenían un local. Y les digo, VirtualX. Y me dicen, ah, esos fuimos nosotros. Entonces, como que nos ubican de alguna manera primero por esa experiencia que tuvimos, que mucha gente fue su primera prueba de realidad virtual en el Perú, ¿no? Y eso nos llena bastante también de orgullo de pensar que pudimos traer esa tecnología para las personas. Y ese primer paso, bueno, de hecho, yo sí tenía una vena de emprendedor desde muy pequeño, familia de emprendedores, entonces siempre sabía que quería ser una empresa. Antes estuve trabajando en tech, estuve en HP viendo temas de infrastructure y servidores, almacenamiento, tipo de soluciones. Luego brevemente en una empresa de investigación de mercado que veía tecnología. Y me acuerdo muy, muy claramente que lo que había ahí era reportes de qué va a pasar acá 15, 10, 20 años. Y hablaba siempre VR, como una de las columnas, ¿no? Junto con AI, Big Data, Cloud Computing, cosas que hoy por hoy no son cosas de futuro, son del presente, ¿no? Entonces, cuando veo esta nueva tecnología, cuando pienso en todas esas aplicaciones y veo pues que sí es el futuro, y estoy convencido, al día de hoy estoy convencido que, bueno, es el presente, pero también va a ser como la siguiente plataforma de computing, junto con Héctor y otros socios, dijimos, ok, demos el salto. Creo que si estamos convencidos de esta visión de que sí o sí la siguiente plataforma es realidad virtual, mixta, aumentada, entonces tenemos que ser como, digamos, esos pioneros de la época de primero los móviles y antes la época de las PCs personales. Son personas que tuvieron que apostar por ese futuro, ¿no? Entonces dijimos, ok, vamos a arriesgar un poco la casa en esto y nos vamos con todo, ¿no? Que creo que es parte esencial del emprendimiento, es tener esa capacidad de dar el salto, ¿no? ¿Cuál era el modelo ahí con VirtualX? Era casi como una alternativa, un sustituto a ir al cine. Esa es por lo menos mi opinión. Sí, sí, sí. De hecho, nos colocamos al costado de varios cines, justamente para, en algunos casos complementario al cine, porque salías, digamos, de ver una buena película, querías entrar a la acción y de repente saltar de un edificio, meterte a dispararle contra zombies, jugar con arco y flecha, entonces... Un auto de Fórmula 1. Un auto de Fórmula 1, entonces creo que era complementario, pero también era, digamos, traer a esas personas que querían una experiencia de entretenimiento, pero de repente bajo un formato distinto, ¿no? Entonces eran, digamos, dependiendo del local, entre 6, 8 o 10 cabinas, digamos, pagaban por una hora de juego y bueno, siempre decían la hora se iba volando, ¿no? Entonces se vacilaban, jugaban, tenían una hora de juego y hasta a veces podían hacer multiplayer y se iban siempre como contentos, ¿no? Ese era creo que algo súper chévere, que tenían una hora de full acción, full aventura.
¿Qué aprendiste de esa experiencia de VirtualX, de cómo las personas interactuaban con esta, de nuevo, nueva tecnología, nueva experiencia? Como mencionaste al inicio, se siente súper real, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de juegos, hay unos que son más reales, más semejantes a lo que vemos con nuestros ojos, hay unos que son más tipo caricatura, pero en todos te sientes inmerso, ¿no? Si es que no has usado esto, a cualquier persona que esté escuchando o viendo esto, te recomiendo ponerte uno de estos. ¿Qué aprendieron? ¿Cuáles fueron estas primeras, de nuevo, aprendizajes de cómo las personas interactuaban con esto? ¿Qué les gustaba? ¿Qué no les gustaba? Creo que ahí habían como dos categorías grandes de aprendizaje. Una va más a la parte de la misma tecnología, el contenido, y otra es la parte de negocio, obviamente, ¿no? Como un primer emprendimiento, aprendes lo que es implementar un negocio, tomar esos riesgos, trabajar con el equipo. Y por la parte de contenido, rápidamente, pues lo primero que comenzamos a ver es que si el contenido es potente, realmente se puede ser muy inmersivo y puede generar un efecto, no sé, quiero decirle, no quiero decir biológico, pero sí químico en las personas, ¿no? Como te digo, vértigo es una sensación muy real que la gente puede tener. Teníamos amistades o incluso personas que entraban y tenían como este temor a la profundidad del mar o las cosas muy inmensas que se acercan a ti, y había una experiencia de una ballena gigante que se acercaba y tenían miedo, o sea, sentían la reacción no era de jajaja, qué miedo, no, era realmente sácame el visor porque me estoy con escalofríos. Yo me acuerdo de haber visto un video hace años, era de un ruso, así un macho así ruso, pelado, claro, que estaba en un centro comercial y le ponen un headset de realidad virtual junto con una silla que como que se mueve un poquito, y era una simulación de una montaña rusa. Y eso que va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y luego cuando está bajando la montaña rusa, alguien, un amigo, por molestarlo, lo empuja. Y este como que se cae de la silla y empieza a gritar y a llorar porque él siente que en verdad se está cayendo del equivalente de un piso 30 de edificio de la montaña rusa. Literal. Te olvidas de que estás inmerso. Te olvidas y era lo que teníamos que hacer a cada rato, era como decirle a la gente, por favor, no empujes, porque sí, esas reacciones no eran la minoría, era la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, era una respuesta física, fisiológica a la experiencia. Entonces, con eso en mente, obviamente influye en cómo abordamos luego la decisión de abrir lo que vendría después, ¿no? Que es, tenemos que hacer contenido impactante, realista o súper potente que genere cambios en comportamiento para diferentes verticales nuevamente. Eso era como una parte, que el contenido puede ser muy potente si está bien hecho. Otra lección que nos serviría luego es, muchas personas al comienzo, sobre todo con este tipo de tecnología, se mareaban, ¿no? Debes haber escuchado historias de personas que como que se ponían un visor y se mareaban un poco, puede ser como que un poco de náuseas porque realmente tu cerebro cree que está en otro espacio, sobre todo con juegos de carreras, te ponías el visor, el carro virtual se mueve, estás chocando, hay un cambio de inercia mentalmente, pero físicamente estás estático. Entonces, una gran lección era, ok, tenemos que abordar el diseño de las experiencias de una forma inteligente, porque si no, si generas una persona con mareos y está vomitando al final del día, pues nunca más va a querer regresar a esto, ¿no? Entonces, había una parte de ahí, ok, seamos inteligentes con cómo diseñamos esas experiencias porque puede generar algún disconfort, ¿no? Como mencionaste, en algún momento de haber tenido VirtualX, ¿no? Estos centros de entretenimiento, se dieron cuenta de que había una mayor oportunidad, no yendo al público consumidor, sino yendo a empresas que tenían casos de uso reales que los ayudaba en sus negocios. ¿Cuál fue ese momento? Yo recuerdo claramente estar conversando justamente con Héctor del tema y decíamos, oye, fenomenales, tenemos gente que está encantada de venir acá, que viene 1, 2, 3 veces, pero decíamos, ¿cuál podría ser un siguiente paso en adelante, ¿no? Y creo que esa es otra lección que aprendimos, de siempre estar pensando en qué viene después y estar dispuesto a pivotear, porque tenía ni 6 meses este negocio y ya estábamos pensando en eso, ¿no? No queríamos, digamos, que nos agarren desprevenidos. Entonces comenzamos de alguna manera, ver lo que la tecnología iba a traer. Y dijimos, no, acá sabemos que hay un claro horizonte de tiempo. Más o menos a los 6 meses para este negocio decíamos, 2, 3 años, no hay forma que esta tecnología se mantenga con todo el setup, con todo el costo que tiene hoy por hoy. Esto va a ser como el celular, que
Tenías el ladrillo, tenías después no sé, el Nokia, luego tenías el Motorola Razr y luego llegaste al iPhone y para cuando ya te quieres meter al iPhone a desarrollar, pues ya muy tarde, ya la gente que estuvo ahí antes ya te ganó, ¿no? Entonces queríamos entrar temprano a esto y lo primero que pensamos era en aplicaciones para visualización, ¿no? Algo que fue curioso en este proceso de VirtualX que nos sembró la semilla fue que el primer local que diseñamos, que diseñó un amigo arquitecto, lo pasó a SketchUp, a la aplicación de Google para visualizar espacios 3D. Y él encontró una aplicación para poder montar eso en realidad virtual. Entonces nosotros vimos nuestro primer local, lo vimos y lo caminamos virtualmente antes de que esté construido, ¿no? Obviamente ese amigo luego, bueno, justamente es Alexis, que luego se uniría al equipo de Proximity, pero esa fue la primera semilla desde el comienzo que dijo, oye, si nosotros hemos visto nuestro local virtualmente antes de que esté construido y exista, ¿cuántas constructoras, cuántas personas pues, que puedan ver la propiedad antes que exista podían evitarse, no sé, una pared mal puesta, un espacio mal diseñado, los costos que te puedes ahorrar? Puede ser millones de dólares en sobrecostos. Millones, exacto, ¿no? Entonces, ahí quedó claro, ok, este es el siguiente punto de pivote, estemos atentos al momento y cuando vimos que la tecnología está avanzando tan rápido, dijimos, ok, demos ese salto, ¿no? Y vamos con lo nuevo. ¿Cuál fue el primer proyecto, los primeros proyectos? ¿De qué se trataron? Bueno, entonces de VirtualX... Porque hasta el momento habías traído experiencias de otros que licenciabas, usabas a través de los dispositivos que comprabas, pero no habías creado para otros. Esta es la primera vez donde ya te pones a crear, que ya es otro negocio totalmente distinto. Es totalmente diferente, otro tipo de modelo, otros retos. En ese momento con Héctor salimos de VirtualX, dijimos lo primero que hacemos es Proximity, llamamos a Alexis para que se forme parte del equipo y nuevamente lo primero que fuimos es atacar la parte de construcción, como que nuestro primer proyecto fue para una inmobiliaria muy grande que nos quería, básicamente tenía un proyecto, digamos, de alto ticket y que tenía muchas bondades para mostrar el condominio, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿por qué no virtualizamos todo este condominio, ya que pues quieres convencer a un público que realmente quieres venderle la idea de las bondades que tiene y lo virtualizamos y que lo paseen en realidad virtual, ¿no? Ahí también hay como otra lección, supongo que es, no sabíamos realmente cómo desarrollar esto, o sea, no había mucho know-how, no había como otras ramas, otros tipos de empresas que tenían todo este know-how de experiencia previa para basarse. Entonces, éramos nuevos en VR, VR era nuevo, entonces dijimos, oye, mira, te podemos ofrecer esto a esta empresa. Y bueno, lo compraron, pero nosotros internamente no sabíamos ni cómo hacerlo, ¿no? Pero aprendizaje, full, rápido, ¿no? O sea, rápidamente comenzamos a agarrar el hilo a las herramientas. En ese momento era Unity, que es un motor de desarrollo importante para el mundo de los videojuegos. Utilizamos algo llamado fotogrametría. Fotogrametría es un proceso donde tomas miles de fotos a espacios reales y eso se convierte luego en texturas fotorrealistas, que es algo que luego Unreal Engine lo tiene como parte core de su herramienta, ¿no? Entonces, Unreal Engine siendo un competidor de Unity, otra herramienta. Otra herramienta, ¿no? Entonces, de alguna manera comenzamos a aplicar muchas tecnologías que en ese momento eran bastante como nuevas para el espacio de realidad virtual y las montamos en este proyecto. Fue como que no sabemos cuál es la línea de final de este proyecto, cómo vamos a llegar, pero que dimos el reto y nos montamos en eso y lo logramos. Entregamos un proyecto súper chévere, sí, es uno de los proyectos que creo que estoy más orgulloso, obviamente por lo que representa, pero también por cómo se ve, ¿no? Me acuerdo que lo colgamos en las comunidades de Facebook de Unity, de desarrollo de VR a nivel mundial y la gente nos mandaba como, oye, qué chévere, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo fue la técnica? ¿Cómo fue el proceso? ¿No? Entonces, ahí fue el primer paso. Y el cliente compró unos headsets o alquiló unos headsets para mostrar en un lugar, o sea, en un lugar físico. Los potenciales clientes iban, se ponían sí. y vivían la experiencia. Era para ellos también completamente nuevo. Básicamente compraron todo el set, comenzaron a hacer activaciones en restaurantes, en diferentes centros comerciales, en un lugar físico dentro del proyecto. Entonces, era un aprendizaje para nosotros, pero también para los clientes, ¿no? Y esa es un poco la temática que viene luego, que es todo este proceso con la tecnología no es nuevo solamente para quien lo produce, sino también para quien lo compra, ¿no? Saber cómo comprar, cómo medirlo contra otros benchmarks,
qué retorno esperar, cómo aplicarlo de la manera más eficiente, es algo que toda la industria, no solo nosotros, también estaba aprendiendo. Entonces, con eso ya tenían una prueba de concepto, llamémoslo. Sí. ¿Qué Sí. pasó de ahí? ¿Cuál fue la visión de ahí? Bueno, de ahí básicamente tomamos una decisión creo que muy consciente de no centrarnos en una sola industria. En ese momento fue un proyecto para construcción, inmobiliario, pero dijimos, oye, acá hay muchas aplicaciones, teníamos llamadas o correos que nos llevaban interesados en aplicar esto y dijimos, no tiene sentido cerrarnos hoy por hoy que la tecnología es tan incipiente en construcción, ¿no? O en un solo rubro. Vayamos a varios rubros que podamos atender y comencemos a ver qué es lo que tiene más impacto, qué tiene más retorno, qué es lo que las personas le ven más valor, ¿no? Entonces comenzamos a hacer proyectos audiovisuales, comenzamos a hacer proyectos para temas de minería, que luego sería como nuestro core, ¿no? Justamente. Entonces, en ese proceso es que descubrimos que la parte educativa y de capacitación podía ser el use case más potente en ese momento para nosotros. Y En minería particularmente. y qué mejor que con minería, que fue, digamos, el primer rubro que nos compró, ¿no? Nos comenzaron a decir, oye, muchachos, podemos hacer esto que han hecho con sus proyectos de construcción, pero traído a capacitar en tareas de alto riesgo, porque, oye, si no capacito de una forma correcta, pues el personal se puede accidentar, podemos tener mortales, hay obviamente ineficiencias, entonces, ¿por qué no utilizar esto para que las personas pasen por una experiencia súper real de entrar a un socavón y realizar una tarea de alto riesgo, ¿no? Nuevamente, no había una experiencia previa de la cual podamos referenciar, éramos los primeros en el Perú, creo, en ese momento. Entonces fue, ok, sí, lo podemos hacer, por supuesto, pero... Quiero hablar de los proyectos, pero creo que es de mucho valor para los que nos están escuchando entender cómo es que llegaron a estas empresas y cómo fue el ustedes presentarse y vender, porque de nuevo, cuando es algo nuevo que nadie ha hecho, sí, o sea, requieres de un gerente con visión, requieres de que quieran probar cosas nuevas, pero o sea, no es fácil. Entonces, ¿cómo los convencieron? Creo que hay muchas personas que quieren vender algo innovador, pero les cuesta esa entrada a las empresas y convencer de que gasten un montón de dinero, porque no es barato hacer esto, en algo que tal vez podría no funcionar. Creo que como todo es un mix de estrategia con también el agarrar un buen momento, nosotros empezamos haciendo bastante proceso de evangelización, ¿no? Mostrarnos ante el público general que para esta tecnología nueva podíamos ser unos expertos, ¿no? En la materia. Básicamente hicimos varios talleres, conversatorios, digamos, meetups alrededor de la realidad virtual en universidades. Y ahí recibíamos mucha gente, desde desarrolladores, potenciales clientes, interesados nomás en el tema. Entonces, de alguna manera comenzamos a mostrarnos como que sabíamos de la materia. Y por otro lado, también agarramos un buen momento donde el término era nuevo, la tecnología era nueva y hay mucho interés. Y dijimos, oye, bueno, vayamos con una campaña digital, ¿no? Siendo una startup tienes que ser eficiente con tu presupuesto. Entonces comenzamos a montar ads en Google, bueno, también en redes sociales, pero principalmente los de Google. Y siendo prácticamente el único, uno de los 1 o 2 proveedores en el espacio, comenzaron a llegarnos, digamos, requerimientos y no específicos, como digo, nos abrimos a varias verticales, nos mostrábamos como expertos en realidad virtual para empresas, para el mundo corporativo, diferentes aplicaciones y nos llamaban empresas grandes, ¿no? Básicamente, oye, quiero experimentar en recursos humanos, quiero experimentar en capacitación, quiero experimentar en publicidad. Ahí era recaer mucho, por ejemplo, sobre los estudios o reportes que comenzaban a salir en el mundo, ¿no? Como digo, no había mucho de qué jalar del pasado acá en el Perú. No es Tampoco tenías mucho portafolio, que digamos. No teníamos mucho portafolio. Lo poco que teníamos, lo bueno es que es una tecnología visual, ¿no? Entonces, montábamos los proyectos, los screenshots, armamos videos de reels de nuestros proyectos, ¿no? Entonces... No eran licitaciones, estabas no, convenciéndolos de que de algún lugar tomen un poquito de presupuesto para probar. Exacto. Y no era convencerlos solamente de nuestro producto, que eso es, digamos, lo que es normal para cualquier empresa, sino era convencerlos de un cambio de tecnología e incluso de un cambio de paradigma, de cómo puedes hacer una publicidad, de cómo puedes hacer un recorrido virtual de un departamento, de cómo puedes capacitar. Entonces, eran varias capas de convencimiento que creo que lo hace retador, también lo hace emocionante. Creo que eso es parte de ser emprendedores, como que, oye, ahora improvisemos y cómo realmente
podemos vender esto pues, a una empresa de cosméticos, a una empresa de consumo masivo, a una mina. Era mucho de eso. Y finalmente el ingrediente que termina de cerrarlo y que nos ayuda mucho a convencer, sobre todo en esa época, al inicio, es que la tecnología misma es potente. Entonces, es muy difícil vender VR, decimos siempre, con un video 2D, en una pantalla y en un zoom incluso, que sería un reto posterior, ¿no? Pero cuando le pones el visor a alguien y prueba una demo de VR, siempre es la misma respuesta, como que, wow, o sea, qué increíble, qué alucinante, oye, esto parece real. Entonces, ejecutar esos pasos, ¿no? Que nos puedan ver como expertos en la materia, que podamos aparecer en las búsquedas cuando busquen el término, poder llevar benchmarks del exterior, poder mostrar nuestros proyectos y hacer una buena demo, todo eso, ejecutarlo en cadena para cerrar un proyecto y agarrar esos presupuestos de áreas de innovación, de áreas que querían mejorar, hacer mejora continua, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue clave, ejecutar esos pasos así. Antes de seguir con la conversación, la cual espero te esté gustando, hago una pequeña pausa para contarte de Escalable, escalable.com. Es nuestra nueva comunidad y membresía para dueños de negocios. Está enfocada en ayudarte a crecer tu marca, conseguir más clientes, digitalizar tus procesos y mantenerte altamente motivado y apoyado. Crecer un negocio es difícil, eso ya lo sabes. Queremos hacerlo mucho más fácil. Crecer un negocio es una tarea solitaria. Tienes que tomar decisiones difíciles todos los días con información imperfecta sobre problemas que probablemente nunca hayas enfrentado antes. Es desalentador. En nuestra experiencia, la mejor manera de superar los desafíos es aprender de las victorias y los errores de los demás y rodearte de fundadores y expertos que han estado ahí y lo han hecho antes. Unirte a Escalable te brinda acceso inmediato a una tribu privada de emprendedores que están pasando por las mismas cosas que tú, consultoría y educación de expertos digitales, recursos y el apoyo que te permitirá escalar tu negocio de manera efectiva. Únete y empieza a escalar tu marca y negocio online. Agenda tu propia sesión de consultoría gratuita en escalable.com. Y encontraron la gran oportunidad en todo ese tema de entrenamiento en la industria minera. No, Sí. porque es natural, ¿no? O sea, no quieres entrenar a un colaborador, no lo vas a meter en la mina, alguien que no sabe, entonces creas este espacio virtual que replica lo que vivirían en ese escenario real y que fallen infinitas veces, no importa, al final de cuentas estás en un cuarto, Exacto. ¿no? ¿Cómo fue ese proceso y cómo se fueron dando cuenta de esta oportunidad y a cómo se fueron expandiendo? Sí, creo que cuando empezamos a trabajar en minería nos quedó súper claro el valor que estábamos proveyendo y el impacto que podíamos tener y creo que por eso nos enfocamos en eso justamente, pero los beneficios eran claros, ¿no? Que un trabajador pueda salvarse de un accidente, que pueda salvar su vida, es de tremendo valor, obviamente económico para una minera, pero también de un valor social muy fuerte, ¿no? Salvar la vida de una persona. Entonces, comenzamos a recibir este interés de mineras de poder aplicar la nueva tecnología en el espacio. Comenzamos a desarrollar algunos primeros pilotos, demos, comenzamos a aprender de la minería también, no éramos realmente expertos en materia minera, entonces comenzamos a hablar del decreto supremo número 24 que regula todas las normas de seguridad en mina, comenzamos a hablar de cuáles son sus estándares de procedimiento de seguridad, comenzamos a conocer también pues, todos los protocolos que se suelen utilizar en estos espacios, ¿no? y eso... El reto de el reto como empresa que atiende a estas mineras era interpretar esa información y cuajarla en una experiencia VR digamos, de corto tiempo, pero de alto impacto para que el trabajador pueda replicar la tarea y pueda entender la importancia de no cometer errores o fallas en el procedimiento y evitar un accidente, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser los típicos errores que ustedes están tratando de evitar con su tecnología? Lo que pasa y el problema que suele tener la mina es que los trabajadores, sobre todo cuando tienen mucho tiempo, se suelen confiar. Como cualquiera, en cualquier materia, ¿no? Ya, digamos, lo haces 10, 15 años y te sientes pues, el experto y ese día que no llevaste el casco, ese día que no aplicaste de repente el arnés correctamente, que no pusiste sus 3 puntos de apoyo en la escalera donde subes el andamio, ese día te accidentas porque te confiaste. Entonces, virtualizábamos esos momentos. Ponte una experiencia de trabajos en altura subiendo un andamio para hacer una reparación. El trabajador lo pasábamos por momentos de equiparse, de identificar riesgos, finalmente de anclarse al andamio y aún así lo pasamos por un accidente.
para que entienda que realmente su vida es la que está en riesgo, ¿no? Entonces, se caía del andamio, para él era como real, ¿no? Me acabo de morir, básicamente, ¿no? Se escuchaba el grito, veía hasta sangre a veces, ¿no? Entonces, se llevaba una impresión muy real de lo que podía pasar y eso tenía un efecto en el procedimiento y la parte operativa, pero también un efecto en la parte mental, ¿no? De, ok. ¿Les decías que les iba a pasar algo malo o era tratar de agarrarlos desapercibidos? En muchos casos no les decíamos, era ver la reacción, ¿no? Y para las demos con los clientes también, no les decíamos a veces, pero siempre estábamos como cerca para agarrarlos en caso se caigan, porque claro, te da el impacto de, uy, me voy a caer, ¿no? Entonces, con eso creo que veían el use case que había. En minería quedó muy claro cuál era el use case y el efecto que tenía económico y social. Dijimos, creo que acá podemos dar mucho valor. Minería también tenía sentido porque es el rubro o la industria en el Perú que más aporta al PBI. Entonces hay mayores presupuestos, hay mayores budgets para innovación, para seguridad, para recursos humanos. Y comenzamos a trabajar con una, con otra, y una vez que agarras portafolio en el espacio minero también pues te impulsa a que los clientes te vean como alguien que ya entregó soluciones en ese espacio, ¿no? ¿Qué ha sido lo más desafiante de crecer Proximity? Yo creo que lo más desafiante es evangelizar una nueva tecnología. No solo vender tu producto, como digo, es de alguna manera... Ya es un reto vender tus fortalezas como empresa, como producto, pero luego de ahí a venderle un cambio de paradigma a un cliente, algo totalmente innovador, una nueva forma de hacer las cosas, es convencerlo de varias cosas antes de que el producto, ¿no? Entonces, eso es un reto porque te encuentras con personas que tienen diferente disposición a la innovación, ¿no? Que recepcionan diferentes, como que, oye, no, esto de acá, no sé, pues no, lo probé una vez en el centro comercial, chévere, pero lo ve como un juego de repente. Otros te reúnes y dicen, oye, es alucinante, esto es el futuro, vamos a ir adelante con este proyecto. Yo he vendido redes sociales, que es algo que ya todo el mundo conoce, usa en su día a día. Igual hasta cierto punto hay personas que hoy en día en el 2023 todavía medio que los tienes que evangelizar con ese tema. O sea, no me quiero ni imaginar para ti. Tal cual, ¿no? Y la demos y lo que hacemos ayuda mucho cuando tienes más portafolio, pero sobre todo la parte inicial, ese empuje inicial fue un reto. Fue un reto y nos tomó, por ejemplo, ir a las minas, ir a hacer demos a veces hasta sin ningún costo, o sea, a nuestro costo, ir a la mina a 5.000 metros, llevar los equipos en cajas, montar una demo en la sala de seguridad de algún gerente minero, que pasen a probarlos y hacer como un recorrido por toda la unidad para que todos los stakeholders lo prueben y que se convenzan. Entonces, era un push gigantesco para que todo el mundo esté, digamos, on board con el proyecto, ¿no? Entonces, eso creo que era retador, pero como te digo, una vez que cierras unos, ya agarras cierta cadencia, cierto momentum, ¿no? Me imagino que un desafío también debe ser conseguir a los mismos desarrolladores, ¿no? Siendo de nuevo una tecnología tan novedosa, todavía no hay el talento humano, la cantidad de talento humano que necesitas, que te gustaría que haya, como para escalar el negocio al nivel que te gustaría o que podrías si es que fuese otra habilidad como edición de video, diseño gráfico, desarrollo web, que ya es bastante más común. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de entrenar y captar talento? ¿Y qué oportunidades ves? Sí, de hecho hay muchísimo talento en calidad, hay mucho talento en el Perú, hay personas muy, muy hábiles que incluso han sido autodidactas y han aprendido Unity, Unreal Engine, desarrollo, sin necesidad de haber asistido a una escuela especializada, ¿no? Pero no hay mucho, como dices, no hay un pool gigante porque tampoco hay un mercado gigante de desarrollo en el Perú, ¿no? Hay algunas cuantas empresas que desarrollan videojuegos, pero son en su mayoría lo que llamamos advert games, o sea, juegos publicitarios. No hay estudios muy grandes que capten talento, la mayoría trabaja remoto para una empresa exterior, ¿no? De hecho, muchos de nuestros desarrolladores han terminado yéndose a empresas como Globant o en un caso incluso a Facebook se fue una de nuestras desarrolladoras. Pero algo que hicimos, creo que fue importante, como digo, son estos eventos para evangelizar, ¿no? Hicimos talleres en la UTEC, en la UPC, en la de Lima, en diferentes universidades y se acercaban muchos chicos, oye, yo quiero desarrollar realidad virtual, yo he estado haciendo algunas cosas de videojuegos, puedo hacerlo con ustedes, si hay algún proyecto me podrían considerar, ¿no? Entonces comenzamos a hacer mucho como scouting de desarrollo
Y como las habilidades en la parte de videojuegos son transferibles a VR, de hecho es el mismo motor, el mismo skill set, entonces jalamos mucho del talento del mundo de los videojuegos. Y me gusta pensar que de alguna manera muchas personas se pudieron formar en Proximity, ¿no? Que entraron sin saber demasiado de repente, no tener demasiada experiencia, de repente un año, año y medio, y que a lo largo de 3, 4, 5 años con nosotros hicieron proyectos que yo creo que fueron bastante retadores, que les gustó, y que obviamente al día de hoy tienen un talento incluso más sofisticado, ¿no? Alguien que está escuchando esto, ¿qué herramienta le recomendarías aprender? Unreal Engine 5. Unreal Engine 5, Unity sigue siendo una buena opción. Yo creo que si te gusta la parte de arte, pues modelación, ¿no? Estamos hablando de Blender, Maya, también hay mucha demanda en temas de animación y modelación 3D, no solo para realidad virtual, sino también para la industria del cine, para la industria de animación, etc. Pero Unreal Engine y Unity, particularmente Unreal Engine, a mí me parece que es una buena apuesta al futuro. ¿Por qué? Unreal Engine está saliendo con muchísima fuerza a aplicar features de AI, features de texturas fotorrealistas, han sacado MetaHumans, que son para avatars fotorrealistas. Entonces tiene como una especie de feature set que yo creo que se perfila para muchos campos en el futuro. Si hoy por hoy aprendes Unreal Engine, creo que estás equipado para trabajar en el mundo que es 3D first en el futuro, ¿no? El metaverso, que es un término un poco controversial, pero que tiene de verdad que todo el mundo no va a ser solamente 2D, va a haber elementos 3D por todos lados, para retail, para medicina, para entrenamiento, para educación, y ese mundo que es 3D requiere de personas que puedan generar elementos 3D, que los puedan programar en una herramienta como Unreal Engine, y utilizarlas a su máximo potencial es donde está realmente el beneficio, ¿no? Sí, si tú entras a la página de Unreal Engine, ahí te mencionan varios casos de uso, ¿no? Te mencionan televisión y entretenimiento, te mencionan todo el tema de arquitectura y construcción, te mencionan videojuegos, temas también de autos, creo, y modelaje, o sea, modelo de cómo construyes productos físicos. O sea, hay muchísimo de qué aprender. Creo que ahí mismo en la misma página tienen como tutoriales también, tienen como una academia gratuita, tienen foros. Sí, es completamente viable, digamos, ser experto en la herramienta sin necesidad de asistir a una escuela. Obviamente una escuela o una institución va a ayudar, pero hay muchísimo material oficial de Unreal Engine, de Epic Games, pero también en YouTube de una comunidad de desarrollo gigante, ¿no? Entonces no hay como decir excusa para no aprender si lo quieres hacer, ¿no? Entonces sí, me parece que es así como se habla del codeo como una habilidad importante y casi crítica para ser parte del mercado laboral, yo creo que Unreal Engine, Unity, en general, saber desarrollar ese tipo de espacios 3D va a ser una habilidad crítica también en el futuro, ¿no? ¿Y qué otros roles hay en este ecosistema fuera del que quieres desarrollar? O sea, ¿qué otras oportunidades hay para alguien meterse a trabajar en esta industria? Digamos, aledaño a la parte de desarrollo están las personas que quieren hacer diseños, experiencias, ¿no? Así como se requiere programación, modelación, requieres diseño. Y así como hoy por hoy hay muchos diseñadores UI, UX para móviles, que claro, del mundo web browser en PC han tenido que aprender y hay ahora una serie de buenas prácticas para mobile. Lo mismo aplica y con mayor incluso cambio con VR, MR, AR, ¿no? Porque es un nuevo medio, interfaces y cómo muestras la información hoy por hoy es muy distinto en VR, AR. Entonces ahí hay un gran campo para personas que quieren estar en el mundo de diseño, que quieren ayudar a empresas, a estudios, a empresas como Proximity a desarrollar experiencias inmersivas. Tienen que pues, aprender cuáles son las ventajas y desventajas de un medio como la realidad virtual, ¿no? Lo hemos visto con el Vision Pro, por ejemplo. En el Vision Pro, algo que a muchos de los reviewers, a la gente que lo fue a ver, les gustó es cómo abordaba todo el tema de interfaces, transparencias, dónde estaba la información, por qué ponerla acá y no acá. Hay una serie de documentos de buenas prácticas. Todo eso son cosas que están cambiando día a día, pero que se están comenzando a estandarizar. Entonces hay un gran campo para muchas personas que están en la parte de diseño para comenzar a ser los expertos en esas materias, ¿no? Eso es a nivel de diseño, pero pues
Lo mismo va a aplicar para personas en publicidad, ¿no? Aprovechar herramientas inmersivas para llevar nuevas experiencias publicitarias. Proximity lo ha hecho con diferentes clientes, pero hemos raspado pues la capa exterior nomás, no hay todo un mundo por explorar. La tecnología está en su estado, diría, sus early days, entonces para gente que está en publicidad, para gente que quiera hacer de repente temas de trabajo en equipo, en recursos humanos, para temas de colaborar en proyectos de diseño, arquitectura, automóviles, ¿no? Que puedan colocar un 3D y todos en tiempo real, marcar anotaciones, girar el modelo, conversar sobre cuál es el mejor diseño del proyecto, ¿no? Entonces, en realidad es casi un nuevo paradigma de trabajo, en muchos sentidos, ¿no? Y campos hay para diferentes especialidades, creo. Y hablemos de los líderes de esta industria. O sea, al final de cuentas, acá estamos con el headset de Meta, que ya vendría a ser su cuarto headset, ¿no? Y ahora el que ha entrado al juego es Apple, ¿no? Quiero hablar de eso, quiero hablar de por qué estas empresas, que son las empresas más grandes del mundo, le ven tanto futuro a esta tecnología, a este ecosistema, y también ayudar a la gente a entender un poco cómo se diferencian estos competidores entre Meta y Apple, porque están medio que tomando distintos caminos, están tratando de abarcar distintos casos de uso, ¿no? Tú sabes más que yo, la primera versión de Meta, ¿cuándo salió? La primera versión... Meta, para los que no saben, Facebook, ¿no? Claro. Mark Zuckerberg. De hecho, cuando todavía era Facebook, ¿no? El primer visor de Facebook en ese momento fue el Rift, emprendimiento que adquirió famosamente de Palmer Luckey y su equipo de Oculus hace básicamente 10 años. Pagaron billones, ¿no? 2 billones, creo que fueron. 2 o 3 billones, sí. ¿No? Fue como la primera señal de que Facebook estaba, bueno, de que la industria tech estaba apostando muy en serio en lo que se venía, ¿no? Ahí todas las señales se prendieron. Sacó el Rift, que era un visor de PC, 2016, ¿no? Nuevamente, cuando hablamos de visores de PC, estamos hablando de que la primera versión de esto eran sensores, computadora o laptop, monitor, un espacio dedicado donde no deberías moverte. Cables gruesos. Cables gruesos, un cable que se volvía en 3 para conectar al HDMI, al USB, entonces... O sea, increíble, la experiencia era espectacular, pero literalmente era la versión del zapatófono, ¿no? O sea, el ladrillo. Y estamos ahora en su Quest 1, Quest 2, Quest 3, Quest Pro, básicamente el quinto visor que creo, cuarto, quinto visor que ha sacado. Y te das cuenta de los saltos que han dado en básicamente 7 años. 7 años. Claro, y lo que está, o sea, la gente se pregunta por qué Meta, por qué Facebook, ¿no? O sea, yo creo que Mark Zuckerberg y con Facebook y Instagram y WhatsApp, o sea, partieron como redes sociales. Él siempre habla de que quiere ayudar a conectar el mundo, de que cuando no podamos estar físicamente presentes conversando como estamos tú y yo ahorita, todas las alternativas puedan ser lo más cercano a ello, ¿no? De que, un familiar vive en otro país, pero puedo ver su contenido en redes sociales, ¿no? Y para Mark y el equipo de Meta, esto, realidad virtual y realidad aumentada, es un paso más allá, ¿no? De cómo nos acercamos aún más, ¿no? Y creo que por eso están apostando tan fuerte. Creo que también está el otro hecho de que necesitan algún tipo de hardware. O sea, creo que están en riesgo como empresa, ya que no tienen un celular. Y Apple sí, y Google sí, con Android, de nuevo, perder poder en cuanto a lo que pueden hacer y lo que pueden enseñar, y que el día de mañana Apple no los bloquee. El hecho de tener un hardware y tener una llegada directa y con su propio software interno, de estar inmerso en nuestras vidas, ¿no? Como empresa. Eso creo que es algo muy importante, ¿no? Y este headset que estamos viendo, que es el último de Meta, cuesta $500, que es bastante más accesible. Es caro, pero es accesible en comparación a otras alternativas del mercado. Entonces están esperando de que el día de mañana todos tengamos uno de estos en nuestras casas y nos podamos ver más, conectar más, ¿verdad? De hecho sí, o sea, Facebook creo que tiene, y Meta ahora tiene válidas críticas a varias cosas que puede haber manejado a nivel de redes sociales en los últimos años, pero es súper innegable el empuje que le han dado a la tecnología y la visión clara que tiene
en términos de que esta es la siguiente plataforma de computación, ¿no? De hecho, creo que ese empuje va por un lado de la visión de su founder, de Zuckerberg, pero también al mismo tiempo es una visión de negocio que lo has mencionado clarísimo, ¿no? Que es Facebook básicamente se monta sobre la plataforma de cómputo actual, que es la de mobile, ¿no? Ese es el paradigma actual sobre el cual todos vivimos y interactuamos. Ellos son montados sobre eso, ¿no? Y tienen que pagar, pues, básicamente parte de su revenue se va a Apple, o a Google, también están, digamos, en riesgo de cualquier movida que esas compañías hagan. Famosamente, cuando Apple pone esta opción de que tú puedas optar fuera de que te recolecten datos, le hizo un golpe tremendo al revenue de Facebook, ¿no? Entonces... A todo su sistema de publicidad. A todo su sistema de publicidad. Entonces, hay un libro excelente, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero un libro excelente que justamente relata los correos y las reuniones que Zuckerberg hace con el equipo, cuando compra el Oculus Rift, y cómo de alguna manera tiene clarísimo que no puede volver a ser, digamos, estar a la disposición de estas plataformas, ¿no? Como las de Apple o las de Google. Y que para eso tienen que tener su propio hardware, su propia plataforma, y que los demás, pues... Quieren ganar esa carrera, quieren estar antes que los demás en ese espacio. Y por eso se invierte tantos billones en la plataforma de Quest. Y lo hacen hoy por hoy con un visor que apuesta a ser lo más masivo posible. La lógica de Facebook, y me parece valiosa y válida tanto como la de Apple, pero es si podemos hacer que todos tengan eso, que todos tengan un visor, pues hay un mercado para los developers, como Proximity, como otros, para las empresas que estamos en este rubro, para que desarrollen aplicativos, ¿no? Si cada casa tiene un visor, si cada persona tiene un visor, pues ese mercado es muy lucrativo para una empresa que quiera sacar un aplicativo en realidad virtual, ¿no? Y para introducir un poco a la gente que no sabe mucho de este mundo, se habla de realidad virtual, se habla de realidad aumentada y luego tienes realidad mixta. O sea, píntanos un poco la cancha de qué significa cada uno. Yo creo que es un concepto que se puede reducir súper sencillo, es como un espectro. Entonces tienes a un lado del espectro full virtualidad, ¿no? O sea... Estás inmerso en un mundo que no es en el que estás físicamente. Exactamente, ¿qué es lo que pasa con un visor de realidad virtual? Estás en una nave espacial, estás en otro planeta, estás en otro lado, todo es virtual. Entonces ahí en esa parte del espectro es donde recae la realidad virtual como término. Es un mundo, espacio completamente inmersivo, virtual, donde tus sentidos están enganchados por completo en ese espacio. Al otro lado tienes pues el mundo real, ¿no? Donde vamos a poner los visores como el Google Glass en su momento, estos nuevos visores de Ray-Ban que también tiene Meta, donde lo que predomina es el mundo real, ¿no? Y tal vez lo que aumenta esa experiencia, por eso realidad aumentada, son pequeñas informaciones, gráficos, textos, audio, sonido, pero... Como sobrepones hologramas de cierta manera, lo podrías ver así, sobre el mundo, ¿no? Exacto, ¿no? Literalmente. El ejemplo más claro que creo que utilizábamos y que todo el mundo conoce es Pokémon Go. Pokémon Go era una experiencia de realidad aumentada. Incluso muchos debatían que de repente no llegaba a ser netamente reglamentada porque no interactuaba, pero para efectos prácticos veías a Pikachu encima del parque de la esquina de tu casa, ¿no? Entonces, eso es realidad aumentada. Se mantiene el mundo real, aparecen elementos virtuales. Esos elementos virtuales idealmente interactúan con tu mundo. Entonces, por ejemplo, si tengo una taza virtual, pues si la pongo sobre la mesa, que sepa que hay una mesa física acá. Y a eso estamos llegando, pero se mantiene el mundo real. Y la realidad mixta es, como su nombre lo dice, un espacio intermedio, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos viendo este mundo a través del lente, del visor. Te pones un visor como el MetaQuest 3 y las cámaras que están afuera del MetaQuest 3 lo que hacen es justamente captar el mundo, te lo plasman dentro del visor y sobre eso monta los elementos virtuales, ¿no? Entonces, no lo estás viendo con tus ojos, no son como unos lentes transparentes como, no sé, como te puedas imaginar en la película de Iron Man que aparece el holograma acá, lo estás viendo a través de un visor. Pero está mezclando esos dos elementos, ¿no? Te puedo dar otros ejemplos. Básicamente, algo que se está haciendo mucho en este campo es que estemos en esta sala y de nada se abra un portal allá, ¿no? Y aparezca como un portal a otro mundo, un alien, no sé lo que sea. Entonces, ya comienzan a interactuar mucho más. Y ese es el último speech que tiene Meta, básicamente, ¿no? Que cada día más
estos mundos virtuales y mundos físicos con los cuales interactuamos están enlazados, ¿no? Y tiene sentido apostar por un formato como esto, y lo mismo está haciendo Apple, creo yo, con su nuevo visor. Claro, y Meta está apostando bastante a todo lo que es entretenimiento, juegos, también cosas más sociales como podría ser, oye, trabajas remoto, oye, nos sumamos a esta oficina virtual y nos vemos todas nuestras caras. Hace poco salió en el podcast de Lex Fridman, una conversación entre Lex Fridman con Mark Zuckerberg, que fue el primer podcast en el metaverso, ¿no? Donde cada uno pasó por un procedimiento donde básicamente hicieron un análisis de todas sus caras y gestos y se pusieron los goggles y sentían de que estaban, de nuevo, al 90% de realidad, podríamos decir, de que estaban hablando frente a frente. Sí, literalmente. Si tú ves ese podcast, ese video, dices, ese es el motivo por el cual compraron Oculus hace tantos años, ¿no? Porque una compañía de redes sociales o de una compañía de social media compra una compañía de hardware para juegos en ese momento, es porque claramente veían un futuro donde la interacción entre personas no solo es física, pero tampoco se limita a una pantalla de Zoom, que claramente tiene ciertas limitaciones a cómo puedas interactuar y reconocer los gestos de las personas, ¿no? O algo tan... Estaba escuchando en esa conversación de algo que no pensamos, pero que es básico, es que yo te esté mirando los ojos. O sea, por un Zoom no está haciendo contacto ojo a ojo. Y eso es otro nivel de experiencia, otro nivel de conexión que FaceTime o Zoom no te da. Es un paradigma diferente de interacción remota, ¿no? Y creo que en el futuro cercano vamos a comenzar a ver Zoom como algo bastante arcaico, de repente más rápido y como sencillo de aplicar, pero la forma como la gente va a querer conversar remotamente es a través de un avatar fotorrealista, y eso no está lejos, ¿no? La entrevista esta fue la primera, pero yo creo que estamos muy cerca de eso. Ese probablemente sea uno de los killer apps de la tecnología, ¿no? El día que si vives afuera en el extranjero y quieres ver a tu mamá, a tu hermano, a tu amigo, te pongas un visor y los tengas como si estuvieran ahí, ¿no? Yo pienso siempre que es como casi teletransportarte, es lo más cercano a eso. Entonces, tú tienes más data que yo, seguro. ¿Cuáles son las principales aplicaciones, casos de uso ahorita con MetaQuest? Yo creo que la compañía está apostando correctamente en juegos. Juegos es un driver masivo para la compra de esos equipos. Y creo que ese es el principal en el cual están enfocados la mayoría de la industria. El PSVR 2 también. Los visores de Valve, que son los de Steam, también se rumorea que van a sacar muy pronto su visor, probablemente para juegos específicamente. Pero hay otros campos que se están abriendo, que es donde otras compañías como Apple se van a comenzar a enfocar más, que es entretenimiento a nivel de deportes, por ejemplo. Entonces, que te puedas poner el visor y estés... Primera fila, NBA, LeBron James enfrente tuyo. Literalmente. Y no solamente en un video 360 que a veces es plano, sino que tengan volumen, que tenga profundidad, ¿no? Entonces, conciertos, ¿no? Con toda la locura por Taylor Swift ahora, que pues que la gente pague de repente un ticket virtual, pero esté en primera fila en el concierto, es lo que más acerca a la alternativa de estar ahí, ¿no? Que no todo el mundo tiene la facilidad siempre de viajar o de estar en un concierto o un partido. Mencioné NBA porque la NBA ha estado bien a la vanguardia en este tema. Yo sé que desde hace años ponen, no sé si necesariamente en todos los partidos, pero en varios, unas cámaras en cada esquina de la cancha, tipo unas cámaras 360, que es lo que te permite luego sentarte en tu casa, ponerte el headset de VR y sentir que estás en primera fila. Sí. ¿No? Y puedes ver 360, puedes ver todo lo que está sucediendo, puedes ver la clavada ahí enfrente tuyo. Exacto, y justamente hay empresas que están especializadas en eso, que fueron adquiridas por Meta, por Apple hace poco. Es un use case fuerte que Apple también va a empujar con su nuevo visor cuando salga el próximo año, es paga tu ticket, pero anda a ver en primera fila por una fracción del precio a tu equipo favorito, tu concierto favorito, ¿no? Y creo que también ha habido mucho trabajo en ese campo, en esta idea de eventos virtuales o de ver este tipo de situaciones con Fortnite, ¿no? Durante la pandemia creo que todos escuchamos historias de conciertos que tenían en Fortnite, que eran pantalla 2D, pero las personas se conectaban a una hora específica,
masivamente a ver un espectáculo en el mundo virtual, ¿no? Con esto obviamente súmale la capa que es inmersivo, pero hay un interés, hay un hambre, un empuje por participar en esos eventos virtuales y hacerlos desde la comodidad de tu casa con un visor, ¿no? Y ahora lo que me da mucha curiosidad, y tú de seguro por todo el tema de minero es de tu interés también, es todo lo que hemos comentado hasta ahora, lo hemos comentado bien de lo que tú puedes ver, ¿no? Sea de nuevo realidad virtual, un mundo totalmente imaginado, o realidad aumentada, ¿no? Sobrepuesto algo sobre el mundo real. ¿Qué hay de ahí con todas las otras cosas que no son vistas? O sea, desde el uso de tu mano, desde sentir. Yo he escuchado que, por ejemplo, Mark Zuckerberg en una conversación mencionó de que están empezando a desarrollar lo que en inglés llama haptic gloves, ¿no? Que son estos guantes que te pones que te ayudan también a sentir lo que estás viendo en este mundo virtual, ¿no? Desde frío, caliente, chispa de electricidad, lo que sea. De hecho, creo que para buena suerte la tecnología, el medio visual que es el que cumple esto, es el que más de alguna manera impacta tu inmersión, pero ahí tienes sonido, ¿no? Entonces, sonido, también los visores hacen hoy por hoy un buen trabajo, porque hay sonido espacial. Si algo en una experiencia virtual suena hacia atrás, vas a sentir ese sonido, vas a escucharlo atrás tuyo. Pero ahí tienes unos que son más retadores, ¿no? ¿Cómo haces con el tacto? ¿Cómo haces con el olor? La de los haptics, que mencionan los guantes hápticos, básicamente hay un montón de empresas que están corriendo para ver quién descubre cuál es el mejor mecanismo, pero la lógica es, y he tenido la suerte de probar algunos de estos guantes en diferentes eventos, es poder tocar un elemento virtual y que sientas la resistencia o la forma de ese elemento, ¿no? Estás jugando tenis virtual y sientes la pelota, sientes la raqueta como se siente una raqueta. Literalmente lo que algunos han apostado a hacer es que básicamente tienes unos guantes que tienen como unas fibras o unos hilos que jalan los dedos, ¿no? Que están como amarrados atrás y generan como jale y resistencia. Si agarras una pelota, por ejemplo, te jalan más y se abren más los dedos, ¿no? O si es más delgado, no sé, una pelota de tenis, más chiquito. Entonces, básicamente con eso generan ese tipo de sensación, y luego tiene pequeños motores que generan vibraciones, ¿no? Y las vibraciones pueden ser muy finas como para que sientas la diferencia entre golpear con un martillo y de repente otra opción es agarrar una herramienta más pequeña, ¿no? Entonces hay mucho avance ahí, creo que es una parte de la tecnología que está un poco más incipiente. Ahorita la carrera más fuerte es a reducir el tamaño de estos visores, mejorar la resolución, mejorar el campo de visión, mejorar la calidad gráfica. Esa es como la primera, digamos, la punta de la lanza donde se quiere avanzar. Pero lo demás igual está avanzando en paralelo, ¿no? Y hay empresas incluso que están de alguna manera invirtiendo millones. Nuevamente, por ejemplo, Valve de Steam ha tenido numerosos reportes de que está trabajando sobre estos BMI, ¿no? O BMI, no me acuerdo el nombre, pero son estos de interfaces neurológicas, donde controlas tu movimiento, tu experiencia con la mente, ¿no? Pensando en algo, manda señales eléctricas y eso se transmite o se traduce en una ejecución, en un acto. Creo que Meta también compró una compañía que tiene unos brazaletes que básicamente lo que hacen es miden como estos pequeños movimientos de tu mano, no sé, un golpe así, por ejemplo, un pinch, para que eso lo traduzca con este movimiento en una acción física, ¿no? Entonces, están invirtiendo muchísimo en traer tacto, en traer interfaces o inputs mucho más avanzados. Eso da pie a hablar de Vision Pro, que es el headset de Apple. Bastante más caro, $3,500 creo que han dicho aproximadamente que va a costar versus los 500 de esta versión que acaba de salir de Meta. Me da la impresión de que Apple, de nuevo, por la publicidad que han hecho, los videos del anuncio que han hecho, están yendo más por el lado de entretenimiento, como mencionaste, de ver deportes, ver películas, ver conciertos, y el tema también de tipo productividad, ¿no? Así como usas una Mac, una laptop para hacer mejor tu trabajo, están llevándolo más por el lado no de jugar juegos y entre otras cosas, y estas cosas sociales, más de nuevo de cómo se ve una extensión de tu computadora, ¿no? Para que puedas visualmente ver tu pantalla de computadora, usar distintas aplicaciones, de nuevo, más para el trabajo. Por ahí la ves. Y
diferencia también notoria, Apple no tiene planes de sacar controles, ¿no? Ellos planean hacer esto de con los dedos, un movimiento con los dedos, con eso medio que te manejas. Creo que Apple está tomando otra estrategia, pero igualmente válida y particularmente para un público de juegos, ¿no? Entonces, si te gustan los juegos, si quieres una experiencia nueva, inmersiva para estos juegos, pues te compras un Quest 3, ¿no? Pero fuera de eso, hoy por hoy hay aplicaciones, pero todavía es un mercado nuevo, ¿no? Hay aplicaciones de, no sé, de meditación, de medicina, educativas, pero son más incipientes. Apple lo que está haciendo es una estrategia diferente donde quiere que por un precio alto una persona, digamos, por decir, que no le gustan los juegos, sino, digamos, un consumidor promedio, realmente le vea uso productivo y un valor muy real en su día a día, ¿no? O sea, te pongo una pantalla gigante, pero voy a hacer que esa pantalla se vea espectacular, ¿no? Que la resolución sea nítida, nítida. No es que sea mal acá, pero se ve mucho mejor en un Vision Pro por la resolución de los lentes. Voy a hacer que se conecte completamente seamless a tu Mac, ¿no? Nuevamente, acá se hace súper sencillo, pero definitivamente la integración que Apple hace en su ecosistema es conocida por eso, ¿no? O sea, la integración entre un iPhone y una Mac es muy, muy, muy intuitiva. Quieren hacer lo mismo con un Vision Pro, donde puedas traer una pantalla de tu Mac y la muestres ahí, la proyectes, la jales seguramente con la mano y la lances ahí al frente tuyo, que puedas poner un partido en un segundo, que puedas tener una videollamada. Para películas va a ser genial, porque vas a poder estar en cualquier lugar y si te comes de nuevo la vergüenza de estar con tu headset, vas a poder tener una pantalla, ¿no?, de 60 pulgadas y ver la película que quieras con audífonos Tal cual. a una altísima calidad. Incluso una prueba de esa estrategia que están tomando ellos es un feature que es bastante extraño, creo, para la comunidad de realidad virtual, pero si lo veo desde esta perspectiva de quieren convencer al público o al consumidor masivo, es que tienen una pantalla en la parte exterior del visor donde se ven tus ojos. Las cámaras interiores captan tus ojos y la plasman en el exterior del visor, ¿no? Entonces, ahorita, si yo me pongo este visor, yo te puedo ver a ti a través de las cámaras que muestran la realidad mixta, pero tú no vas a poderme ver, vas a verme con el visor puesto. El de Apple lo que hace es que, bueno, yo te puedo ver, pero como tengo esta pantalla que muestra mis ojos, también puedes ver mis expresiones, ¿no? Entonces, todo con el objetivo de que no me aísle, ¿no? Que no esté como aislado y que tenga esa interacción todavía conmigo. Eso cuesta, pero es una apuesta que yo creo que está totalmente enfocado que cualquier consumidor que lo pueda pagar, pero que pueda sacarle realmente el mayor kilometraje a un visor como estos, ¿no? Que lo use y que le cambie su experiencia de día a día. Tú estás obligado ya a invertir esos $3.500. Estaba pensando justamente en eso. Creo que es algo que lamentablemente gajes del oficio es, sale un visor nuevo, este de acá salió y me lo tuve que comprar porque los clientes lo quieren ver. Y aparte que uno lo prueba con el equipo de desarrollo y salen las ideas, o sea, salen las ideas de funcionalidades, de aplicaciones, de mejora de gráficos, así que yo tengo que decirle a mi esposa, bueno, me lo tengo que comprar, sorry, es obligatorio. Hablando de visor nuevo, el que yo creo que van a tener la mayoría de personas que están escuchando esta conversación ahorita son los nuevos lentes de sol de Meta en asociación con Ray-Ban, ¿no? Que para los que no han visto el video, el anuncio, son unos lentes Ray-Ban, por ahí un poquito más gruesos, que tienen unas cámaras en cada esquina del lente. Y esas cámaras pueden ver lo que tú estás viendo en vida real, ¿no? Entonces, y aparte de eso, lo que están integrando es todo el tema de inteligencia artificial, ¿no? Así como tienes ChatGPT ahora que le haces preguntas, tú vas a poder hablar con tus lentes, los cuales van a poder ver lo que tú estás viendo. Entonces, por ejemplo, puedes ver un monumento y decirle, hey, Meta, ¿qué es lo que estoy viendo? Y te dice, estás viendo tal monumento. O estás viendo un letrero en un idioma que no es el tuyo y le dices, tradúcemelo. Y te lo traduce. O estás conversando con un amigo, teniendo una discusión y quieres resolver la discusión y le dices, hey, cualquier pregunta relevante y te da la respuesta en tiempo real, ¿no? Entonces, creo que Meta sin querer es de los que tiene uno de los mejores casos de uso
con ese tema de inteligencia artificial, porque vas a poder andar por la vida con este nuevo acompañante de inteligencia artificial que te va a resolver muchos problemas que hoy en día podrías tener. Y creo que no solo Meta ahí. O sea, de alguna manera, yo creo que toda la industria tecnológica sabe que ese form factor, esa es la meta para todos ellos. Valga la redundancia con la palabra meta. Son unos lentes cool, ¿te refieres? Los lentes normales, común y corriente. O sea, esto sigue siendo, por más que haya avanzado muchísimo en los últimos 7 años, sigue siendo los early days, como dije. La forma final, por decir así, es el form factor de los lentes de sol, los lentes comunes de medida que uno usa. Y lo que hace Meta, yo creo que más bien es bastante intencional, que es, primero, está yendo con meter una experiencia lo más inmersiva, lo más potente posible en esta forma, y está cogiendo por el otro lado del espectro los lentes de sol como los Ray-Ban, y está viendo qué es lo más que puede hacer, ¿no? O sea, quiero mantener el form factor, pero quiero meter la mayor cantidad de funcionalidades posibles, ¿no? Grabación de video, AI, todas estas cosas. Y lo que va a hacer es mientras que el Quest va a ir avanzando en ergonomía, va a ser más chiquito, más cómodo, más potente, los Ray-Ban se van a hacer cada vez más potentes en funcionalidades, hasta que se encuentren idealmente en un punto medio donde tengas un visor de realidad virtual, mixta y aumentada, del tamaño de unos lentes Ray-Ban. Y en un futuro ya serán lentes de contacto. Y en un futuro podrían ser lentes de contacto. Entonces, suena un poco como sci-fi, pero es de cajón a lo que estamos llegando. Al menos eso creemos en Proximity. Por ejemplo, con lo de Ray-Ban he visto una funcionalidad simple, pero que creo que va a tener mucho uso, que es lo que tú mencionaste, ¿no? Que vas a poder grabar videos, ¿no? Entonces tú estás con tus lentes y estás jugando un partido de tenis, como mencioné anteriormente, y vas a poder grabar tu video desde tu punto de vista de tu video, o estás jugando fútbol, o estás jugando básquet, o hicieron un video con Leclerc, ¿no? Que estaba en el auto y puedes grabar ya todo tu viaje con tus lentes. Puedes hacer trekking y estás enseñando todo tu paseo. Va a ser increíble porque mucho contenido desde live, en vivo, como también grabado para luego ser publicado en redes, se va a crear en base a los Ray-Ban. Y yo creo que ahí va a haber también no solo un cambio en el contenido que se pueda ver, sino de alguna manera, así como los celulares cambiaron un poco las interacciones entre las personas. O sea, lamentablemente a veces es común ir a un restaurante y ver que en algunas mesas ni están conversando y están con el celular, o te vas a un metro o un tren y ves que las personas están en el equipo, digamos, chateando o viendo algo, que es una interacción que probablemente para sus abuelos hubiese sonado casi como distópico de repente. Este tipo de lentes smart también van a tener algunos cambios en cómo las personas se comportan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser un poco incómodo para una tercera persona tener a alguien al frente que tiene una cámara integrada, ¿no? Entonces, algo que Meta y otros empresas en este espacio están haciendo activamente es que tenga que haber una luz que se prende para que tú sepas quién te está grabando, ¿no? Nadie quiere pensar que me estás grabando pues sin mi permiso, ¿no? Entonces van a haber ciertos cambios en comportamiento, no sabemos, probablemente positivos y negativos, pero es algo que creo que tanto Meta como todos en la industria estamos viendo cómo evoluciona, porque de hecho es un cambio de tener una computadora acá a tenerla en los ojos, ¿no? Espero que te esté gustando la conversación. Hago una pequeña pausa para contarte de Escalable, escalable.com. Es una membresía para ayudarte a escalar tu negocio y marca online. Escalable es una comunidad privada y filtrada de emprendedores independientes que buscan crecer negocios rentables, al escalar sus marcas, conseguir más clientes, digitalizar sus procesos y mantenerse altamente motivados y apoyados. Todo lo que necesitas para empezar a escalar de manera rápida, simple, segura y rentable. Crecer un negocio es solitario y difícil. Queremos ayudarte a estar a la altura del desafío. Encuentra todo lo que necesitas para subir de nivel e impulsar tu negocio y marca. Te damos acceso a una comunidad y portal privado, un sistema de crecimiento listo para implementar, sesiones de consultoría diarias, talleres con invitados especiales y una red de proveedores calificados de servicios. Únete y empieza a escalar tu marca y negocio online. Agenda tu propia sesión de consultoría gratuita en escalable.com. Con todo lo que hemos mencionado, volviendo al inicio,
¿qué cosas dirías que te sacaste bien de lo que pensaste si iba a convertir esta industria? Que no, empezaste a meterte en este mundo en el 2016, estamos en 2023. ¿Y qué cosas te sorprendieron o no viste venir? Creo que de lo que puedo haber dicho que saqué bien es de alguna manera saber en qué momento pivotear de negocio en negocio, justamente porque el form factor y el avance tecnológico era tan rápido, tan potente, el precio bajó muchísimo, el form factor se redujo, no requiere sensores para ese tipo de visores. Entonces, poder haber visto eso desde la época de VirtualX, saber que esto iba a pasar y decir, ok, apostemos por proximity, por este tipo de soluciones empresariales porque este form factor pues es ideal para eso. Eso me pareció que fue un acierto de alguna O manera. sea, el hecho que sea inalámbrico fue un avance inmenso desde cuando iniciaste, ¿no? Sí, sí, o sea, nosotros hemos hecho nuestras reuniones con todo un set de equipos, ¿no? Y hoy por hoy, como digo, aparezco con un case de ese tamaño, ¿no? Entonces, lo que pudo haber parecido un poco bullish en su momento cuando recién empezamos, hoy por hoy creo que incluso tal vez lo subestimé, ¿no? Avanzó rapidísimo. Entonces, estar preparado a nivel de empresa y a nivel personal de pivotear y cambiar siempre el modelo, cambiar siempre lo que uno ofrece, tratando de anticipar lo que venga a nivel tecnológico me pareció un acierto, ¿no? Y a nivel de, digamos, de cosas que no esperé, bueno, esto de alguna manera aplica a todo el mundo, ¿no? Pero lo que sucedió con un cambio fuerte como la pandemia aceleró mucho lo que pasó con el campo virtual, realidad virtual y soluciones de colaboración remota, etc. Digamos, desde que empezamos Proximity, todo el mundo pensó que iba a ser medio que business as usual, ¿no? O sea, todo se iba a mantener, iba a haber un progreso como bastante progresivo y claro, pero vienen cosas como el COVID y básicamente aceleran algunas soluciones de realidad virtual, aceleran las herramientas de colaboración remota, hace que empresas como Meta, Apple y otras inviertan muchísimo más en la solución. Entonces, puedes tratar de anticipar todo, puedes tratar de estar preparado ante cualquier cambio tecnológico o de negocio, pero hay cosas que lamentablemente tienes que aceptar que no vas a poder predecir, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que estar listos nomás para el cambio. Eso es lo único constante, creo, en la vida del emprendedor es el cambio, básicamente, ¿no? Y hacia adelante, ¿cuáles son tus pronósticos hoy? O sea, Eh, mucho ya lo hemos mencionado, pero ¿qué cosa que tal vez no hemos mencionado o algo que tú crees otras personas con las que tú hablas de tu industria dirías que son tal vez un pronóstico descabellado, pero que tú crees tiene alto potencial? eh, yo creo que tiene aspectos descabellados, pero yo sí soy convencido de que la siguiente plataforma de cómputo, el siguiente paradigma es el cómputo espacial, el cómputo inmersivo. O sea, creo que muchos aspectos de nuestra vida diaria, si yo te digo que van a haber eventos y reuniones donde vas a ir con un avatar fotorrealista, puede sonar un poco distópico, pero yo siempre lo comparo a cuando le decías nuevamente, si decías a tus abuelos que ibas a estar en una reunión y la mitad iba a estar en el celular, iba a haber un rechazo automático, ¿no? Entonces, van a haber cambios fuertes en muchos campos de nuestra vida, desde eventos, reuniones de trabajo, esports, muchas cosas donde las personas van a utilizar un equipo como esto, de repente más chiquito cuando sea el momento, para interactuar. Entonces va a haber un componente social muy fuerte de interacción vía tecnología inmersiva. Pero creo que ese momento va a llegar más pronto que tarde. Y parece descabellado, pero creo que sí van a haber aplicaciones muy potentes que van a generar mucho impacto positivo, ¿no? Entonces, educación, el no tener que movilizarte para tener una reunión de trabajo de repente, ¿no? Después de COVID todos nos hemos movido a tener llamadas de Zoom, pero yo creo que muy pronto vamos a tener esas llamadas como las de Zuckerberg con Friedman, donde vamos a tener un avatar realista. Si vives en el extranjero que hace 20 años si vivías en el extranjero, pues no hablabas con tu familia, no le veías la cara hasta que viajaras. Hoy por hoy tienes una llamada de Zoom, puedes hablar con tu familia todos los días por Zoom y lo puedes ver. Mañana creo que va a ser a través de un avatar fotorrealista. Entonces, cada vez más ese tipo de interacciones sociales van a ser comunes con este tipo de tecnología. Y creo que va a ser pronto. Quiero volver al tema de emprendimiento. Saliéndonos un poco de realidad virtual y aumentada y todo este mundo.
¿Cómo has cambiado como persona desde ese inicio, por ejemplo, con VirtualX, tu primer emprendimiento, al día de hoy? O sea, cuando recuerdas ahí al David del 2015-16. Creo que de alguna manera lo que más rescato son un par de cosas que siempre pienso, es de alguna manera el cambio constante. O sea, te dicen todo el mundo que ser emprendedor pues es estar dispuesto a estar completamente cambiando cada rato, dispuesto a pivotear, pero creo que sobre todo en un espacio innovador como el que estamos, como el que elegí trabajar, el cambio ha sido muy fuerte, ¿no? O sea, de empezar un emprendimiento de entretenimiento a ofrecer en un campo como minería que no conocía mucho al comienzo, ver cómo la tecnología evoluciona, llevar el negocio a nuevos países también, ¿no? Entonces, siempre es cambio, y creo que lo que siempre me ha encantado y lo que me encantaría decirle a David de esa época es, oye, esto aburrido no va a ser, o sea, olvídate, aburrido, ser emprendedor no es aburrido, podrá ser un poco tenso, un poco arriesgado y de hecho por momentos angustiante, pero es una adrenalina que creo que los emprendedores que están en esto de alguna manera les encanta, ¿no? Es ese cambio constante. ¿Qué te pareció lo más difícil entonces? Em, yo creo que lo más difícil posiblemente es lidiar con esa tensión del cambio, ¿no? A veces las personas queremos un poco de estabilidad, pero es saber cómo mantenerte centrado en un objetivo, en una visión. Si tú crees que este es el nuevo, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? En mi caso, el nuevo paradigma de cómputo, entonces mantenerte en esa visión y por más cambios que hayan en el exterior, en el externo, ¿no? De la economía, de la pandemia que hubo, todo, es mantener digamos, la mirada clave en ese futuro y chambear por ese futuro, ¿no? Trabajar en eso. Entonces, de alguna manera creo que eso es a veces retador, que como cualquier persona pues tenemos obviamente presiones de crecer, de avanzar, pero es retador, pero al mismo tiempo es gratificante, ¿no? Cuando ves resultados, cuando ves ese objetivo realizarse. ¿Hubo un momento donde dijiste, tal vez estamos en el paradigma equivocado? Uf, o sea, pararía de contar, ¿no? Siempre pasa, pero creo que siempre es bueno como recalibrar y ver qué es lo que has logrado hasta el momento. Obviamente hay mucho por lograr, pero cuando haces ese recuento de dónde empezaste y dónde estás hoy, creo que de alguna manera te ayuda a decir, ok, no, sí, se están logrando cosas importantes, vale la pena lo que se está haciendo, se está generando innovación, se está generando empleo, se está generando valor en el mercado, ¿no? Entonces, eso es lo que ayuda a que esos momentos de cuestionarte de alguna manera sean solamente momentos y que sigas chambeando hacia adelante, ¿no? O sea, fuera de tus socios, de Alexis y Héctor, algún mentor, alguien que te ha ayudado bastante o algún buen consejo que has recibido en el proceso? Sí, es un poco cliché, pero de hecho, como yo mencioné al comienzo, ¿no? Yo vengo de una familia de emprendedores y tuve la gran ventaja de mirar a mis papás emprender. Entonces, yo miro mucho a mis papás, ¿Ellos qué ¿no? hacían? ¿Perdón? Ellos, importación de electrónica, implementación igual cambiante, importación de electrónica por un momento, después a construcción, o sea, para que veas totalmente los cambios, ¿no? Entonces, yo veo mucho como mentor a mis papás que trabajan juntos y desde muy pequeño pude ver que hay que tener esa aptitud para el cambio, para el punche, ¿no? Y al día de hoy les pregunto, cuando tengo decisiones que tengo que tomar, les digo, oye, ¿qué opinas de esto, no? Y lo curioso es que siempre te tienes a dar cuenta que esos consejos, por más que no tengan experiencia en un rubro, aciertan, ¿no? Esa experiencia, digamos, de personas que ya tienen tiempo en esto es invaluable, ¿no? Y te das cuenta de eso. Y yo por eso los admiro mucho como mentores también. En líneas a estos cambios de tecnologías y todo, ustedes también han cambiado de mercados. O sea, tú te has mudado a Canadá, a abrir mercado allá, a romperla por allá. Es un gran cambio que no hemos conversado. Es un proceso y como dices, en líneas del cambio es parte de eso. Eh, Perú siempre es excelente como para lanzar un producto, para poder validarlo, pero creo que en este espacio tecnológico, sobre todo que es una tecnología un poco nicho todavía, tienes que saber en qué momento dar el paso de no solamente tener una mirada hacia el espacio local, sino también al mercado internacional, ¿no? Para nosotros tenía mucho sentido. Canadá es un país minero, eh,
hablábamos el idioma, teníamos, digamos, una muy buena idea de cómo estaba constituido el mercado minero allá. ¿En qué ciudad estás? En Vancouver, ¿no? Precisamente es una ciudad donde hay mucho proveedor minero, entonces básicamente como parte de esta aventura de emprendimiento en Proximity también me ha llevado a otras ciudades, ¿no? A Vancouver a vivir. Y es ahí donde estamos viendo que nuestra solución, y siempre lo menciono, ¿no? Es lo que hemos creado en Perú. Mucha gente le sorprende. Es como que, oye, ustedes han desarrollado esto, está súper chévere, ¿no? Está súper bueno, ¿no? Cuando tengo reuniones allá, me dicen, oye, ¿esto ustedes lo distribuyen o no? No, lo hemos creado nosotros. Y fue una sorpresa en su momento, pero es un gusto darte cuenta que das con la talla, ¿no? Al mercado internacional. Entonces, estamos allá, estamos no solamente en Perú y Canadá, sino también tenemos distribuidores, oficinas y ventas en Latinoamérica también, proyectos que tomamos en Colombia, que hemos tomado en Chile, desde Canadá a Estados Unidos. Entonces, ha sido muy importante tener una vista global lo antes posible. ¿Cómo ha sido distinto vender en Canadá que en Latinoamérica? De hecho, hay presupuestos más grandes, eso es importante siempre, pero también hay un poco más de velocidad, ¿no? No es secreto que Latinoamérica está pasando un momento un poco más difícil económicamente, entonces eso suele demorar un poco las decisiones de compra. En Canadá, Estados Unidos, la velocidad, la agilidad para tomar decisiones, para llegar al decisor es bastante más rápido, ¿no? Entonces, eso permite tener un pipeline, un deal flow un poco más acelerado, también permite tener casos de uso un poco más grandes y que luego los puedes traer acá y luego son vistos como referentes, ¿no? Entonces, sugerencia que nosotros nos hicieron en su momento y que creo que es importante para todos es traten de expandirse y globalizarse lo antes posible, ¿no? Porque Perú es un excelente mercado para iniciar, pero creo que hay mucho sesgo de empresas peruanas de demorarse en salir afuera, ¿no? Pero me parece clave. ¿Qué tips tienes por ahí? Porque tú eres dentro de Proximity el vendedor, el marketero. Yo creo que es ir con la misma confianza con la que tienes de tu producto y tu equipo de acá y ir afuera a vender con esa misma seguridad, ¿no? ¿Los captas en eventos en físico, LinkedIn, anuncios digitales? ¿Qué están haciendo para captar clientes? LinkedIn, AdWords igual, lo mismo que nos funcionó acá. Lo interesante que nos pasó en Canadá, que lo puedo dar como sugerencia, es que hay mucho apoyo gubernamental, ¿no? Entonces, tú formas tu empresa allá y no eres una empresa peruana que viene a vender a Canadá. O sea, si te constituyes allá, Estados Unidos o Canadá, te van a ver como una empresa local, ¿no? Y hay mucho apoyo gubernamental en llevarte a eventos, en llevarte a actividades, en presentarte compañías, en presentarte potenciales aliados. También lo hay acá, pero de hecho había un empuje fuerte allá por ayudarnos con eso, ¿no? Hemos ido a muchos eventos representados como parte del comité de gobierno, ¿no? El gobierno de Canadá, como parte del gobierno de Vancouver y de British Columbia. Entonces, mucho apoyo gubernamental. Yo diría, sugerencia es hagan ese outreach a las instituciones para que los apoyen, ¿no? En términos de fondos, de actividades también. David, quiero que haga una dinámica que solemos hacer. Acá estoy con el MetaQuest 3 puesto. Varias preguntas rápidas. Lo primero que venga a tu mente. Cuando piensas en la palabra exitoso, ¿quién es la primera persona que viene a tu mente? Bueno, lo primero que pienso es en mi desarrollador de juegos favorito prácticamente, ¿no? Hideo Kojima, desarrollaba Metal Gear Solid, no sé si lo has jugado, pero una carrera excelente en el mundo de los juegos. Pienso en alguien que la rompe en su rubro. ¿Qué es algo que tú crees que otras personas dirían que estás loco por creer? Últimamente me lo han dicho cuando hablo de este tema de que vamos a conversar por avatars, es lo que usualmente dicen, no, estás loco, ¿qué vamos a hablar por avatars? Pues no, o sea, nada que ver, pero yo sí creo que vamos a tener interacciones sociales con avatars fotorrealistas muy pronto y la gente cree que estoy loco por ello, ¿no? ¿Qué oportunidades de negocio ves que recomendarías a un amigo o familiar? Yo creo que es excelente momento para entrar en el mundo de realidad virtual y tecnología inmersiva. Particularmente pienso que en educación, ¿no? Consumimos el contenido educativo de forma todavía súper arcaica, ¿no? Con las justas estamos con e-learning, así que uso de 3D para educación escolar, universitaria, profesional, me parece que es un campo para aprovechar. ¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para gestionar tu negocio y vida? Un poco de las típicas como Slack, Notion nos ha ayudado bastante a documentar toda nuestra información.
Teams para comunicar con el equipo o Google Meet, pero creo que la crítica para nosotros es Unreal Engine y Unity, particularmente Unreal Engine, para desarrollar las experiencias que hacemos, ¿no? Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería? Buena pregunta. Creo que sería interesante tomar un café con John Lennon de los Beatles. Buena. Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar. Que uno emprenda a medio tiempo. Yo soy creyente de que uno tiene que hacer las cosas a todo dar, ¿no? All in. All in. Puede ser que sea un mal consejo, pero yo sí creo que tienes que hacerlo totalmente all in. Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana para crecer tu negocio, ¿qué harías en esas 2 horas? Probablemente las dedicaría full a ventas, ¿no? A hablar con clientes y básicamente saber qué les funciona, qué no les funciona y cómo los puedo ir ayudando. Eso me parece lo más importante, hablar con tu cliente. Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería? Arquitecto, creo. Está en línea. Mejor compra de $100 o menos. Mejor compra de $100 o menos. Estoy pensando y lo más probable es que sea una buena webcam para que te vean bien los clientes, la gente con la que te reúnes. Recomiendo también eso, muy buena. Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué escribirías? Creo que pondría que lo único constante es el cambio. Así que dale adelante. ¿Qué nuevo hábito el último par de años ha sido el que más te ha ayudado? Siempre dejar un espacio obviamente para el trabajo, pero siempre guardar un espacio en el día para el deporte y para, en mi caso, jugar con videojuegos con amigos. El ocio, ¿no? Dejar espacio para el ocio, para descansar la mente. ¿Libro que más has recomendado? Tendría que ser A Brief History of Nearly Everything, de Bill Bryson. Básicamente es un recuento rápido de la historia de la humanidad. Creo que para las personas que les gusta ver de dónde vinimos y dónde terminamos, ese es un buen libro para leer. Suena bueno. ¿Cuál es la mejor película? Interestelar, no lo dudo. Y la última, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? Puede ser de tiempo, energía, dinero. Creo que la mejor tendría que haber sido un pasaje de avión a un evento de realidad virtual que fuimos hace mucho tiempo antes de crear Proximity. Creo que parecía algo que no valía la pena de repente, que era muy como aditivo, pero al final cambió mucho la perspectiva de cómo creamos la empresa, ¿no? Para ir a un evento que fue en Los Ángeles. Así que sí, eso diría. David, me ha encantado esta conversación. He aprendido muchísimo. Como te dije al inicio, a mí me interesa mucho este espacio. Yo, al igual que tú, a diferencia de otras personas, yo creo que este espacio tiene todo el futuro del mundo. Por algo, empresas como Meta y Apple están invirtiendo muchísimo aquí. De seguro la quiero repetir porque, como hemos hablado, este mundo cambia tan rápido que de seguro en un año vamos a tener muchas más cosas de qué hablar. ¿A dónde quieres dirigir a los que nos escuchan? Nada, para quienes quieran conocer un poco de más de este mundo de realidad virtual, estamos en proximity.training. También nos pueden encontrar como proximity.dev en Instagram. Invitamos a que no solo empresas que puedan estar interesadas en ver proyectos en este espacio, sino también a desarrolladores, gente que simplemente quiere conocer más de tecnología, que nos escriban. También pueden encontrar mi correo david.alba@proximity.training. Encantado de conversar con cualquier amante de la tecnología o realidad virtual. Feliz, ¿no? La repetimos. Gracias por venir. Listo, gracias.